clase de matemática vamos a empezar a conocer aspectos relacionados a la geometría. Básicamente lo que vamos a empezar a desarrollar en estos momentos es para que conozcamos un poco de qué es lo que estudia la geometría. Empecemos conociendo una definición de qué es la geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos. Eso es lo que estudia la geometría. Recordemos, la geometría es una rama de las matemáticas. Tenemos algunos ejemplos de qué es lo que estudia básicamente la geometría. Acá tenemos un ejemplo de lo que son las figuras geométricas planas. Estas figuras geométricas usted las empezó a conocer desde cuando era pequeño o pequeña. Conocíamos al triángulo, al cuadrado, al rectángulo, al rombo, al romboide, al trapecio, trapezoide, el pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono, la circunferencia y el círculo. Estos son algunos de los términos que nosotros hemos escuchado cuando estudiamos lo relacionado a las figuras geométricas. ¿Y quién se encarga de este estudio? Pues básicamente la geometría. Geo viene de formas. También algo importante, las líneas. Recordemos que no solo hay línea horizontal, línea vertical, también hay otros tipos de líneas. Está la línea curva abierta, la línea curva cerrada, las líneas poligonales abiertas y las líneas poligonales cerradas. ¿Quién estudia esto? También lo estudia la geografía. Con eso tenemos básicamente una introducción de qué es lo que estudia la geografía, o recordando un poquito de qué es lo que estudia la geografía. ¿Y de qué vamos a partir en el estudio de la geometría en esta ocasión? Pues vamos a partir del tema de los ángulos. Y si usted observa por acá, usted ve una imagen de pues en este caso, pues de un instrumento que nosotros utilizamos para poder medir los ángulos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión básicamente es recordar un poquito de qué son los ángulos. Y también mañana, el día de mañana, lo que vamos a estar haciendo es conocer un poco en relación a cómo debemos de medir nosotros los ángulos utilizando nuestro transportador. Ahí, por eso es de que vamos a necesitar nuestro transportador, que esa es la herramienta principal para poder medir ángulos. Por supuesto, también para poderlos formar. Bien, empecemos conociendo ¿qué es un ángulo? Un ángulo, chicos, es la región del plano delimitada por dos semirrectas con un origen común. ¿Cuáles son las partes de un ángulo? Observen ustedes esta ilustración. Aquí tenemos un ángulo. Hay ciertos términos, podríamos decir, que componen al ángulo. Principalmente tenemos el vértice, que es el punto de origen, el que ustedes observan acá como un puntito rojo. Tenemos un lado y otro lado. El ángulo se compone de dos lados. Podemos decir lado A y lado B. Y en el centro, justamente, nosotros encontramos lo que es el ángulo. A cada semirrecta se la denomina lado, es decir, este lado y este lado se llaman semirrectas y el punto común se llama vértice, que es el que identificamos acá como un puntito rojo, ¿verdad? Repitamos entonces esto. Las partes de un ángulo son vértice, lado, ángulo.
¿sí? Y comprendamos un poquito entonces que el ángulo es la región del plano delimitada por dos semirrectas, es decir, por dos lados con un origen común. ¿Y cuál es su origen común? El vértice, ¿verdad? Ok. En relación al tema de los ángulos, nosotros debemos de conocer básicamente cuál es esa, pues básicamente esa unidad que utilizamos para poder medir o representar los ángulos. Para expresar cuánto mide un ángulo, es decir, su amplitud, usamos la unidad grado. ¿Y cómo se representa el grado? A través de un cero así, chiquitito, chiquitito, justamente por encima del numeral que representa a nuestro ángulo. Un grado, chicos, es una unidad de medida para designar ángulos. Entonces, ¿cuál es la unidad que utilizamos para medir los ángulos? Los grados, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, 45 grados. Así es como se lee ese cero chiquitito que está justamente por encima de este numeral, 45 grados. Quiere decir que este ángulo que está representado acá tiene como medida 45 grados. También tenemos este otro ejemplo, 90 grados. Así es como nosotros leemos ese cero chiquitito que está justamente por encima de este numeral, 90 grados. Ok, y vamos a conocer entonces también cuál es la clasificación de los ángulos o cuáles son los tipos de ángulos que existen. Recordemos algo. Hay cierta clasificación de los ángulos y esta clasificación la vamos a tomar en cuenta de acuerdo a cuál es la medida de ese ángulo. Principalmente tenemos que se llama ángulo recto al que mide 90 grados y lo tenemos básicamente acá, 90 grados. Se llama ángulo recto porque mide exactamente 90 grados. No puede medir 80, no puede medir 100, porque no sería ángulo recto. Exactamente tiene que medir 90 grados. Es muy importante ya que se usa para comparar los demás ángulos. Entonces, a raíz de este ángulo, el ángulo recto, se originan todos los demás. Incluso, ustedes en estos momentos tienen su transportador y ustedes pueden identificar. Ahí están todos los grados. Empezamos de 0 hasta 180. Y justamente por la mitad de su transportador, ustedes pueden observar que tienen un número 90, más negrito que los demás. Ah, muy bien, ahí quiere decir que ahí están los 90 grados. ¿Sí? Ok, entonces, desde este ángulo, a partir de este ángulo, nosotros vamos a poder reconocer los demás. Ahora tenemos un segundo ángulo. Los ángulos que miden menos de 90 grados se llaman ángulos agudos. Puede ser que mida 10, 15, 20, 40, 60, 70, 85 grados. Este es un ángulo agudo porque mide menos que 90 grados. Y ustedes observan acá, miren, ya pues básicamente los lados ya casi como que se estuvieran juntando, ¿sí? Ok. Conozcamos otros dos tipos de ángulos. Dentro de los tipos de ángulos también tenemos los ángulos obtusos. Y observen ustedes cómo es la forma del ángulo obtuso. Los ángulos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados se llaman ángulos obtusos. Y vean ustedes cómo es la forma, más de 90 grados, ¿verdad? Menos de 180. Puede ser que mi ángulo obtuso mida 160 grados, 175 grados, pero no puede llegar a medir 180, porque si llega a medir 180, pues este ángulo ya no sería obtuso, sino que sería un ángulo llano. Veamos la cuarta clasificación. El ángulo que mide 180 se le llama ángulo llano. No más, no menos de 180 grados. Justamente 180 grados. Y si ustedes se dan cuenta, observen esta ilustración. Esa es la forma que tiene su transportador, ¿sí?
Esa es la forma. Entonces, ahí usted observa que empieza de 0 a 180 porque ese su transportador es justamente un ángulo llano. Ahora hay otros que tienen pues básicamente transportadores completos, quiere decir que tienen 360 grados, una circunferencia completa. Pero en este caso el más utilizado normalmente en algunas ocasiones es este, ¿verdad? Ok, veamos y conozcamos las últimas dos clasificaciones de los tipos de ángulos. Los ángulos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados se les llama cóncavos, ángulos cóncavos. Y observen ustedes cómo está básicamente su forma, la forma de este ángulo cóncavo. En este caso mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. El ángulo que mide 360 grados se llama completo. ¿Y por qué? Pues básicamente porque este tiene el total de una circunferencia. La circunferencia en este caso se compone de 360 grados. Vamos a recordar un poquito más. ¿Cuáles son los tipos de ángulos? Ángulo recto, ángulo agudo, obtuso, llano, cóncavo y completo. ¿Sí? Son 6 tipos de ángulos los que hemos estudiado en esta ocasión. ¿Sí? ¿Y cómo conocimos esta clasificación? Pues básicamente dependiendo de la medida que tiene su ángulo. Así se clasifican estos ángulos. Les repito. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano, ángulo, en este caso, cóncavo y ángulo completo. Así es como se clasifican nuestros ángulos. Bueno, ahora observemos, por favor, ¿qué tipo de ángulos tendrán las manecillas de estos relojes? El reloj A, B, C y D. Observen ustedes detenidamente. Las manecillas de los relojes están mostrándonos un ángulo. ¿Qué ángulos estarán mostrándonos estos relojes? Bien, entonces ya identificamos básicamente cuáles son los ángulos que tiene cada uno de estos relojes. El reloj A tiene un ángulo recto porque es el que mide 90 grados. El ángulo B tiene, el reloj B tiene un ángulo agudo, mide menos de 90 grados. El reloj C tiene un ángulo obtuso, este mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y el reloj D tiene exactamente un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, es un ángulo llano, ¿verdad? Y básicamente así es como podemos interpretar los ángulos: agudo, llano, obtuso o recto.